Bueno, bienvenidos a todos y todas. Hoy vamos a hacer un pequeño repasito sobre algo que a mí me encanta hablar, que es esta pirámide de jerarquía. Y vamos a ver para qué sirve y cómo les puede ser útil como ejemplo para que vayan pensando a la hora de actuar en su consultorio, ¿sí? Esto de que haya una pirámide de jerarquía nos habla de niveles, no habla de prioridades, no habla de bases, ¿sí? Esa es la idea de pensar en una pirámide. ¿Pero qué hacemos referencia? A esto, a poder solucionar lo de que los tratamientos nunca terminen de cerrar, a esos resultados que quedan medios incompletos, o a esas dispersiones mentales que tenemos que a veces decir, che, no sé para qué lado ir, o qué hago primero, o por dónde me conviene empezar. En la cuestión y el caminito es muy sencillo. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hacemos un programa o vamos a un curso, te enseñan la técnica, pero no te enseñan a incorporarla en tu práctica de manera tranquila o de manera gradual o de manera correcta. Por ejemplo, yo voy a ir a un curso de Botox solamente y no me van a decir cómo combinarla con el resto, por dónde me conviene arrancar, cómo ir de menos a más, cómo ganar seguridad. Entonces, todas estas cuestiones tienen un porqué y esto es lo que termina definiendo que no es lo que vos haces, sino el orden en que lo haces. Y, a ver, yo siempre me acuerdo que de chico una vez le discutí a mi vieja porque me decía, el orden de los factores no altera el producto. Y le dije, sí, poné a cocinar la torta, agregale los huevos al último y decime si no va a alterar el producto. Entonces, eh, tenía 11 años cuando respondí eso, pero digamos, un poquito responde estas cuestiones. Si hay un orden natural de ciertas cosas, hay que respetarlo y cumplirlo porque algún resultado distinto nos va a dar, ¿sí? Entonces, eh, esta pirámide habla de tres niveles, voy un poquito para atrás de esto, de la base, la zona media y la punta. Y vamos a ir viendo qué hay en cada uno y por qué esa importancia. En la base lo que yo tengo que considerar es la estructura, ¿sí? La estructura del rostro, lo que va a terminar sosteniendo el resto de las cosas. Esa es la base. Es el soporte facial, es decir, la parte ósea, es la parte de tejido blando, ¿sí? De la parte profunda, lo que termine dando volumen, y la parte de la flacidez y la tensión que va a hacer que ese volumen esté ocupando el espacio que debe ocupar sobre ese soporte estructural, ¿sí? Entonces, la base de nuestro lienzo a trabajar es la estructura facial, ya sea ovalada, cuadrada, triangular, un alien, lo que sea, vamos a tener que trabajarlo de esa forma. Soporte facial, considerando la flacidez y considerando el volumen. Entonces, hay que entender qué estructuras y qué acción tiene cada componente. ¿Para qué? Para poder interpretarlo y después solucionarlo. Para eso vean la clase de decidir, ¿sí? Después, en la parte media de la pirámide, lo que tenemos es la armonización. Acá ya entra algo más filosófico y conceptual. Es la búsqueda de esa armonía, la búsqueda de esas líneas infinitas del número de Fibonacci o del orden natural de las cuestiones biológicas. Entonces, acá lo que vamos a buscar son conceptos como proporciones, son conceptos como balances y son las relaciones entre las zonas. Si nosotros en nuestra pirámide de jerarquía, lo segundo a lo que le damos importancia es el medio y es la armonización en estos tres conceptos, proporciones, balance y relación, nos vamos a mantener alejados de lo que son resultados exagerados, de lo que son esas modas abruptas que terminan desfigurando. Entonces, si ustedes quieren hacer una armonización facial correcta desde el término conceptual, el medio es importantísimo. Tiene que haber proporciones entre las partes, tiene que haber un balance entre esas distintas partes y tiene que haber cierta relación entre las zonas, ¿sí? Y esto va a apoyar sobre la base que anteriormente hablábamos. Y cuando hablamos de la punta, ¿sí? Terminan siendo los procedimientos que van a ir al detalle, la frutillita del postre, por lo general que tienen un efecto o más global y grosero identificable o por ahí más inmediato como labios, ojeras, la rino, ¿sí? Estas cuestiones son el detalle, pero fíjense que a lo que todos nos gusta empezar por esto porque es algo que podemos ver y notar un cambio muy grande, termina siendo en detalle y debería ser con eso que se cierre un procedimiento. Después, bueno, vendrán cuestiones del manejo de cada uno, de si el paciente se quiere hacer todo, por dónde empiezo o no, estratégicamente. Si empiezo por los bioestimuladores, que lo va a notar en mínimo 3 meses, o empiezo con la rino, cosa que ya tenga un impacto inmediato, esté contento y se adapte y se sume al resto del tratamiento por miedo que después no vuelva nunca más. Entonces, en esas cuestiones hay que ser estratégicos, yo sé que es adaptable, pero por lo menos tenemos que conocer desde la base y la teoría
que hay cierta jerarquía en el orden de hacer las cosas y eso tiene un fundamento y un porqué. ¿Sí? Yo en algunos lugares no puedo poner y hacer muchos detalles si lo que tengo abajo, que es la base y la estructura, está detonado, si está con pérdida de volumen, si está con mucha flacidez, y yo el detalle probablemente no quede bien, ¿sí? A ver, pongo un ejemplo, un auto chocado, yo puedo tener para finalizar la mejor pintura y el mejor cobertor, pero si está detonado y el guardabarro está partido en la mitad, y se va a notar por más que lo pinte el color que lo pinte, ¿sí? Entonces, esto es exactamente lo mismo y a la larga, créanme que les va a terminar pasando que el paciente lo nota. Entonces, no me acordaba que está esta diapositiva, pero piénsenlo en el ejemplo del auto, empezar por los detalles, ¿sí? Va a dar resultados mediocres y empezar por estructura le va a dar los resultados armónicos y naturales que hoy por hoy buscamos. Entonces, esto piénsenlo así como el auto, una pinta del auto roto, abollado y sin reparar, lo va a disfrazar, lo va a dibujar. Entonces, sí, ¿de qué te sirve estar estirada si te estás pateando la papada de la cara? ¿Sí? Entonces, empezar por la estructura, empezar a componer, me va a devolver esa armonía, más allá de lo que termine después definiendo con el detalle. Entonces, esto es importante porque en definitiva yo puedo ser un capo extremo en rinomodelación y después si todo el resto lo tengo flojo y no logro que la paciente se lo trate o lo acomodemos, el detalle va a ser, ¿sí? No va a terminar ni siquiera coincidiendo con el rostro del paciente, ¿sí? Y acá viene esta frase, el detalle no va a salvar una mala base. ¿Sí? Al contrario, va a hacer que se note más y que quede más artificial. Y esto puede ser la respuesta en muchos resultados que vemos en redes. Hacer procedimientos aislados por hacer para dar el detalle, para definir cuando todo el resto está detonado. Entonces, el orden clínico en el cual nosotros hagamos las cosas va a terminar definiendo el resultado. Esa es la importancia y esto siempre y cuando a ustedes no les interese solamente vender, sino lograr buenos resultados y sobre todo pacientes a largo plazo que se cuiden y se hagan cosas con ustedes. Entonces, en modo de resumen, esta es la pirámide de jerarquía clínica. Tenemos la base que es nuestra estructura, el medio que es la armonización que nos va a permitir tener esa cintura para ir buscando ese equilibrio y al final lo que todos nos gusta hacer en la punta de la pirámide, el detalle. Gente, espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima.